Hoy pasaremos a Chile y esta parte del desierto de Atacama parece sacada de una película de marcianos. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? En el anterior episodio visitábamos las espectaculares Salinas Grandes de Jujuy. Por supuesto no podía irme de aquí sin pisar y tocar esta sal. Como una piedra. Madre mía. Hay algunas atracciones que me da igual pagarlas. Y no era tanto, eran 8.000 pesitos. Acompañado por un guía en todo momento y que seguramente no te va a dejar hacer muchas cosas. Así que he decidido, y más teniendo en cuenta que vamos a ir a Uyuni en nada de tiempo, saltarme esta salida. Tampoco te creas que me hace mucha gracia meter el rocinante en la sal. Eso es malísimo para todos los plastiquitos y metales y para todo. Así que continuamos el paseo. Bueno, pues estamos en Susques. Aquí hay gasolinera, creo que es la última antes de entrar a Argentina. Voy a ver. Voy a ver si echamos gasolina aquí. Y incluso parar aquí para pasar la frontera mañana muy tempranito. O hay otro pueblo más en Jama. Me dieron coca para probar. Dicen que paso Jama 115. 115 con esta carreterita es una hora. Mucha gasolina, quizás vamos a dormir a Jama. Me dieron coca para probar. Por si me daba la puna o el mal de altura, como se llame. Y no la he usado porque no me ha dado realmente. Pero lo que sí que me estaba dando era como sueño. Y me dice, si te da sueño, igual, te echas 8 o 10 hojitas a la boca y las chupas un rato. Y efectivamente, efecto inmediato, milagroso. Decidido. No para ir a la gasolinera y solo tenían de la Super esa y no. Anda bien la moto con la Super, pero no me gusta. No me gusta echarle de la Super. Vamos a echarle. Me dicen que el siguiente pueblo, que es el último ya, el último pueblo de Argentina antes de pasar a Chile, Jama, a continuación luego está el paso de Jama, ahí tienen gasolineras y hay hotelitos, así que hemos decidido conducir una horita más y dormir en la mismísima frontera. Y hoy el camino va a dar para muchas cosas. Una de ellas me voy a encontrar con un montón de llamas en la carretera. Cosas de color que le ponen en la cabeza tiene que ver con las costumbres incas o previa a los incas. Llamas, tenía que parar a hacerles una foto. Pero por las noches, lo que explicaba antes, hace un frío que pela, no se ve ahora. Hay un arroyillo ahí y está entero lleno de témpanos de hielo. Por la noche aquí hiela. El escenario va a cambiar de un momento a otro por completo. Aunque estamos atravesando la cordillera de los Andes, otro lado nos espera el desierto de Atacama. Y es que todo esto ya es medio desértico. No sé si veis todas esas dunas. Podríamos decir que el desierto está aquí ya. Bonito, ¿no? Y más sal. Ahí se mezcla la sal y el hielo, las dos cosas. Bueno, pues mi último día en Argentina. Habrá que intentar comerse un asado en el paso de Jama, ¿no? Para despedir a Argentina como se merece, con un asadito. A ver lo que encontramos ahí en el paso de Jama. He visto que hay 2 o 3 hotelitos pequeñitos. Si hay hoteles debe de haber restaurantes. Aquí otra salina.
Esta no la tenía contemplada. O sea, no sabía que atravesaba otra salina ahora antes de llegar al paso de Jama. Qué curioso, no me habré equivocado, me habré dado la vuelta y estaré yendo en dirección contraria. Con la coca se me haya ido la cabeza y esté yendo para atrás en lugar de para adelante. No, te pasaste. Bueno, pues aquí tenemos otra salina. Luego os digo qué salina es esta. Salar de Olaroz, según dice ahí. Salar de Olaroz. ¿Cómo llega la sal aquí arriba? La salina grande creo que está a 2000 y pico sobre el nivel del mar. Y aquí tenemos ya a 3000 a lo mejor también. ¿Cómo llega la sal aquí arriba? Eso tengo que averiguarlo. Hoy la cosa va de salares. Bueno, pues tenemos tramitos también con arenita. Pero bastante arenita, ¿eh? No sé qué hacer. Tiene un camión ahí. Superado. Y sí, muchos salares tenemos hoy. Antes cuando he dicho lo de la coca es hoja de coca. O sea, un poco raro. Pero no mascas. Entre el mate y la coca. Estoy mascando más hierba que la picuña. Tiene casi todas las tiendas. Vienen así, las bolsitas verdes así. Pone aquí que tiene calcio, magnesio, fibra, vitamina E. Y son un poquito así. ¿Lo veis? Y esto es bueno para el mal de altura. Es bueno para muchísimas cosas, según dicen. Y en mi caso, pues me ha servido para quitarme el sueño. Tenía como sueño, le he pegado 4 mascadas a esto. ¿Ah? Y ya se me ha ido el sueño. Bueno. Y estas son las vicuñas. O sea, ya hemos visto 3 animalitos muy parecidos: el guanaco, la llama y la vicuña. Son muy parecidos y son muy diferentes. Por eso resulta que de la lana de vicuña es de las más caras porque es suave. Más salinas. Esta se llama Salinas de Jama. Y como se llama Salinas de Jama, el viento. Y como se llama Salinas de Jama, entiendo que esa ciudad que se ve ahí será Jama. O sea que estamos ya en el paso de Jama. Y de nuevo, la cordillera de los Andes con sus piquitos nevados. Volvemos, ya he perdido la cuenta no sé cuántas veces. Y las que nos quedan. Mañana volvemos a cruzar los Andes, dirección el Pacífico. Bueno, pues vamos a buscar, primero vamos a echar gasolina, y lo segundo vamos a buscar dónde dormir, lo tercero dónde cenar, y los pesitos que me sobren, mira, más vicuñas. Y los pesitos que me sobren, mañana por la mañana antes de irnos, llenaremos la cantimplora de gasolina, lo máximo que podamos, y el resto lo cambiamos a pesos chilenos. Bienvenidos al paso de Jama y el salar de Jama. Las temperaturas en Jama por la noche fueron negativas, así que Rocinante hoy no quiere trabajar. A ver si entra en calor. También será la puna, ¿verdad? También puna Rocinante. Hasta luego. Cuando empecemos a andar ahí, coja calor, se le quitará las tonterías. Bueno, voy a intentar llevarme gasolina baratita de aquí, con mis últimos pesitos. ¿Efectivo o tarjeta? Efectivo. ¿10 litros? 10 litros. Más o menos. Bueno, ahora sí, vamos para la frontera.
Buenos días. Aquí tenemos Argentina y hoy tenemos Chile, qué maravilla. El paso de Jama se ha puesto el número 1 en todos los rankings, de fácil. Son 4 ventanillas, no, 5 ventanillas, una al lado de la otra. Pasa de una a la otra, de la otra a la otra, de la otra a la otra. Aduanas de inmigración, en comunicación continua en todo momento. Se van pasando las cosas de uno al otro y para adelante. Facilito. Sí, lo tengo aquí. Espera. Lo guardé a mano para... Muchas gracias. Espérate. Voy a esperar aquí un segundo. Ahora sí, nos despedimos de Argentina. Yo creo que no vuelvo a entrar a Argentina. En principio no tenemos previsto volver a entrar a Argentina en el corto plazo. Una pena, Argentina muchas cosas muy bonitas. La gente muy hospitalaria, siempre todo el mundo ahí pendiente para echarte una mano. Otro país más para la lista. Me he dejado cositas sin ver, pero es que es imposible verlo todo. Bueno, pues volvemos a estar en Chile. Bueno, pues después del puesto fronterizo me dice que subimos casi a 5.000 metros y de ahí empezamos a bajar. Yo creo que Rocinante esta mañana tenía una mezcla de las dos cosas, de frío y de altura. Pero bueno, ya de momento que ha arrancado ya... Oye, qué locura eso. Salar de Jama. No sé si merece la pena sobrecargar más a Rocinante para ahorrarme 7 euros. Pero bueno, hecho está. Hoy problemas de gasolina no tenemos, vamos sobrecargados. Me han hablado de un depósito de gasolina que han hecho, que han adaptado para la Tenere 700 de 28 litros. O sea, sería la gasolina que llevo ahora mismo, pero en lugar de llevarla en un depósito, la llevaría en el propio depósito. Vehículo especial, largo total 2240. Vamos a adelantarlo. Todavía no hemos salido a Chile. A 500 metros límite de Chile. O sea que el puesto de aduanas compartido está en Argentina. Sin señal telefónica hasta los próximos 130 kilómetros. Ruta del desierto. La ciudad de Jama, donde está el puesto fronterizo, y el salar de Jama. ¿Cómo sube esta sal a 4.000 metros de altura? Claro, ¿no? O sube. Más salares. ¿Este cuál será? Pero pasa el salar grande, uno que parecía que creo que se llama Ordaz o algo así, luego el de Jama, ahora este, y un poquito más al norte está el famoso salar de Uyuni, que ese es el grande. ¡Ay! ¿Dónde más? Repicuñitas. Aquí la sal y la nieve se confunden. Todo eso tiene que estar congelado. Acabo de mirar la temperatura aquí en la moto y marca 3 graditos. Tengo los deditos congelados. Otro salar, otro ojo de mar o un lago congelado. No, visto lo visto, será otro salar. Otro salar. Venga sal. Oye, pues acabo de mirar la temperatura. Mira, dice, estamos a 1 gradito, no a 3 como he dicho antes. Hace fresco, ¿eh? Luego los deditos de las manos un poquito congelados. Bueno, pues debemos estar a eso, a unos 5.000 metros de altura. Suena muy redondo el motor de Rocinante hoy, no sé por qué. Suena muy... no suena tan alborotado. Salar y laguna de Tara. Ruta del desierto. Esta nieve es la responsable de estos fríos que están haciendo. Se me están congelando los deditos. 2 cojones tienen los cicloturistas con estos fríos, madre mía. Pues empezamos el descenso. Vamos a quitarnos los camioncillos. Un poquito de aire sí falta,
sea, a mí no me está dando mucha puna de esa, como dicen, pero un poquito de como de ahudillo, poca cosa. Está justo ahora a punto de empezar el invierno, o sea que esta nieve debe ser... Esto es muy blandito, esto está muy frío. He tenido que parar a calentarme las manos, o sea, no podía más. He cogido el agua del termo, que estaba todavía de ayer y estaba todavía templadita, calentita, y me he echado el agua caliente por encima de las manos. Joder, pero frío, ¿eh? Bueno, vamos a avanzar un poco más. Yo creo que estamos cerca de... Creo que todavía me queda un buen rato de frío que pasar. Todo el agua que veo a mi alrededor está congelada. Empieza la bajada. A ver si con eso suben las temperaturas. Porque madre mía, qué frío, tú. Bueno, os voy a enseñar lo que se ve aquí delante. O sea, ya llevo viendo un buen rato ese contraste de hielo, sal, desierto, hielo, sal, desierto. Pero atento a lo que tengo aquí delante. Vais a flipar. El desierto de Atacama. Zona de curvas y pendientes. Vamos a darle, a ver si sube la temperatura. Y llegamos a la ciudad de San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama es como Tilcara, pero más rústico. O sea, la calle de tierra y arena, las casitas de adobe, las vigas de madera, ese tipo de puertas y ventanas. Una construcción muy característica de por aquí. Saliendo de San Pedro de Atacama, continuamos dirección Antofagasta. Antofagasta creo que también es la región, pero hay una ciudad pegando al Pacífico que se llama Antofagasta, que está la famosa mano del desierto. Vamos en esa dirección. Entonces tenemos aquí esta mezcla de montañas y desierto. Y continúa habiendo salares por todas partes. Pero desierto. La inmensidad del desierto. Qué gracioso. Esto se llama el Llano de la Paciencia. Será por lo largo que es, que hay que tener paciencia. Bueno, aquí me hace desviarme para ir a visitar el Magic Bus. Vamos a entrar a ver el Magic Bus. En el momento que el terreno se ponga un poco feo, nos damos la vuelta. Pues eso, el Llano de la Paciencia. El acceso. Que por aquí se ve el Valle de la Luna. El Magic Bus, lo llaman, que hay un autobús ahí abandonado. Y los escenarios de por aquí del desierto. El camino, yo pensaba, digo, bueno, si es tan turístico eso estará accesible. Pues no, está un poquito complejo, Tiene de todo un poco. El currugado serrucho ese, mira, esto es sal. Tiene arena, tiene ripio, tiene este currugado. Y tiene también sal. Esto de la sal, joder, parece que estamos en otro planeta. Esto de la sal no le viene muy bien a Rocinante. Pero que durita está la carretera cuando tiene sal. Eso ya lo vimos en Namibia, que hacía las carreteras con sal también. Pues sí, parece que estamos entrando a otro planeta, ¿no? Prohibido el ingreso. ¿Ahora qué? Pues por aquí se va
Al Mayupú son 5 minutos solo. Vamos. Un poquito solo asomarnos. Es sal, está todo lleno de sal. Y lo mismo. Ripio, arena, currugado, serrucho lo llaman aquí. A ver si veo a alguien, le pregunto si se puede acceder. Para decir, ya está dentro, cabrito. Bueno, aquí. Prohibido excavar, gasoducto de alta presión. Yo no voy a excavar. Solo quiero ver el autobús. Esto es el Valle de la Luna. ¿Qué digo? Escenario de películas de otro planeta. Aquí se graba. Lo que llama la atención es la sal pegada en todas partes. Eso hace que el camino esté más durito. No hay aquí ningún autobús. Manda gato por libre. Ah, mira, aquí está el Magic Bus. Welcome to Marte. Propiedad privada. Luego nos quejamos que si me ponen multa, que si la policía es mala, que si no sé qué. Si está prohibido entrar, está prohibido entrar. No hay que darle más vueltas. Desde San Pedro de Atacama ciudad hay un montón de excursiones organizadas. La que menos vale 20, 25, 30 mil pesos, unos 30 euritos. Pero te incluyen guía, chofer, un picnic en el amanecer o en el atardecer. El acceso a determinadas zonas que hay que pagar entrada incluso. Y hay packs que incluyen una cosa, dos cosas, tres cosas o todo el completo. Y lo tienen muy bien organizado. Tú le dices tu dirección, le haces el pago y vienen a recogerte a la misma puerta del hostel. A fuerza de golpe prende. A fuerza de golpe prende. Cada vez me voy sintiendo más suelto en el ripio, la arena, el currugado, como que nos entendemos mejor Rocinante y yo cada vez más. Cada vez nos entendemos mejor. Bueno, pues creo que hemos llegado a la llanura de la Paciencia, me ha parecido ver antes que se llamaba. Y todo eso para allá, el Valle de la Luna. Entonces está la llanura de la Paciencia y detrás de esas montañas el Valle de la Luna, que es una de esas excursiones que hay, que entrando por otros sitios, creo que hay que pagar una entrada de 10, 15 mil pesitos, unos 10, 15 euros. El Valle de la Luna. Se llamará el Valle de la Luna porque parece que estamos en la luna. Estas carreterillas de sal son un peligro cuando llueve o incluso por la mañana cuando cae el rocío. Esa humedad de la mañana pierde esta firmeza que tiene ahora mismo. Yo creo que es la primera vez en mi vida que veo un cacharro como este. Necesita los dos carriles de la carretera y un poquito más. Madre mía. Bueno, pues hay una brumilla que se ve a lo lejos, que no es bruma, o sí es bruma, pero es polvo en suspensión, no es neblina.
como una especie de polvarín que tenemos aquí en el desierto. Antes de terminar hoy tenemos otra atracción turística más, la famosa Mano del Desierto en Antofagasta. ¿Esta es la famosa Mano del Desierto? ¿Para esto nos hemos metido los 200 últimos kilómetros? Mano del Desierto visitada. Podemos continuar. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. En el próximo capítulo visitaremos la ciudad de Antofagasta. Esta ciudad será todo un descubrimiento para mí. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.